Precisamente tuvimos en los estudios de Oviedo Press a la mamá de una víctima de abuso sexual, quien había relatado lo que pasaba y manifestaba su indignación porque un juez penal de garantías, en este caso César Narváez, había determinado la libertad de Pedro Fabián Salinas del barrio Quintaneluye. Hoy de nuevo estamos con una persona aquí en los estudios de Oviedo Press Multimedios. Por obvias razones no vamos a dar su identidad, pero ella es madre también de una niña, adolescente, niña en este caso, porque hasta los 14 años es niñez, desde los 14 para adelante adolescente, que ha sido abusada por un hombre aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Y también está queriendo exponer la situación porque su caso fue también algo similar. El juez Carlos Zelaya había determinado la libertad del abusador o el supuesto abusador de su hija. Así que buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, Cristian. Te pido que te acerques un poquitito. Muy buenos días, Cristian. Te agradezco por el espacio y por la ayuda de siempre. Este es una voz por decirte, una voz de clamor, de justicia, de que se haga algo, porque nosotros somos acá de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Y muy triste es, yo sé que en todo el país estamos con esto, pero lastimosamente nuestra ciudad está en alerta roja con los abusos. Así mismo es. Y estamos muy indignados con todo lo que está pasando. Y yo vengo en representación de todas las víctimas de pedir que se haga, que los jueces hagan su trabajo. Y si ellos no están preparados, que le den a gente, a gentes preparadas. Sí, está súper bien. Sí. A gentes preparadas, a gentes capaces de resolver, de estar en ese lugar como magistrados, porque yo creo que porque no están preparados como magistrados no pueden hacer, o porque no quiero decir la otra cosa. Ahora, esto que estás denunciando, ¿es porque el supuesto abusador de tu hija está libre ahora? Estuvo libre y gracias, y le doy gracias al agente fiscal Lourdes Soto, que estuvo intensamente apoyándonos y firme ella, respaldándonos, se pudo detenerle. Porque él había estado prófugo por 1 año, 6 meses y estuvo rebelde. En la feria se había presentado él, le presentaron. La parte de la víctima ya tenía querella. Jamás le dieron trámite a la querella. Le presentaron. Le levantaron su libertad, le levantaron su rebeldía y no le tomaron su imposición de medida. Le dejaron libre para que él pueda ir así, siendo claro, abusando otra vez de otras personas. ¿En qué año sucedió esto? Y eso fue, el hecho había sucedido en el 2019. 5 años atrás. Sí. Y ahora recién, casualmente se le pudo detener. Ahora, él andaba como si fuera nada, si total el juez no le tomó la medida, le dio libertad. A eso quería ir. Normalmente cuando a una persona se le detiene y la fiscalía pide prisión,
un juez le toma una audiencia de imposición de medida. Claro, ¿Ocurrió esto? en este caso, yo no sé por qué. Está bien, él se presentó, pero al presentarle de forma inmediata, por la figura que tiene, es crimen, se le tiene que tomar en el momento de la presentación del imputado, se le tiene que tomar su imposición de medida. Y no le tomaron. Cosa que no le ¿Y quién era hizo. el juez? Y el juez era Carlos Raúl Zelaya. O sea, Carlos Raúl Zelaya, se presenta el imputado y lo deja libre. Sí, sí, y al presentarse ni siquiera le informó a la fiscalía, porque la fiscalía es el que le representa a la víctima, ¿verdad? Que la fiscalía, al presentarle el imputado, se le tiene que notificar a la víctima, o sea, a la ¿Quién fiscalía. es el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Qué influencia tiene? Y yo no sé si tiene influencia o hay algunas manos negras por ahí, porque eso fue lo que más abunda ahora mismo, ¿verdad? Entonces, no puede ser que él se haya arriesgado a tanto. ¿A presentarse? A presentarse y el ¿Voluntariamente juez... se presentó? Y se presentó supuestamente voluntariamente. Con su abogado. Pero, con su abogado, ¿verdad? Pero el juez... ¿Quién era su abogado? El juez era... Carlos Zelaya. El juez era Carlos Zelaya. Sí, ¿y el abogado quién era? Y el abogado es Arnaldo González, que después tomó la intervención Luis Portillo, ¿verdad? O sea, es del estudio jurídico de Luis Portillo. Que por cierto, Luis Portillo empezó a dilatar una vez que se le aprendió, ahí la fiscalía actuó en forma inmediata, pero... ¿Y ahora cuándo se logró detenerlo? Y así fue el viernes. El viernes se le pudo detener, pero gracias... ¿Acá? ¿Frente al Palacio? Sí. Que la víctima... ¿Y había orden de prisión contra él? Y la fiscalía nunca liberó su orden de captura, pero el Poder Judicial sí le dio, gracias al juez responsable. ¿Y quién era el juez? Y Raúl Zelaya. Carlos Raúl Zelaya le liberó a él sin tomarle la imposición. Y ahora le tuvo, como se le recusa todo a Luis. Ajá. No, digo, ahora le tomó el juez interino Luis Ovelar, que es juez de sentencia. ¿Y él dictó su prisión? Sí, de forma inmediata actuaron, pero... O sea, el tipo estuvo 5 años libre después de... Sí, sí, pero lo más triste es que él él vino, se presentó, y el juez le liberó. Claro, y encima se fue a amedrentarle otra vez a la víctima, y se le manifestó eso al juzgado, y no supo qué decir. No, esto es el caso similar que pasó la semana pasada con Pedro Fabián Salinas. La fiscalía pide prisión, el juez le hace la audiencia de imposición de medida y lo libera. Es similar. Y por lo menos hizo lo que correspondía. El doctor Narváez hizo lo que correspondía, por lo menos le tomó la medida. En este caso, ni siquiera le tomó la medida, le dio libertad. El juzgado no obró como tenía que obrar. Sin medida de restricción, nada. Y fue a amedrentar de nuevo Y sí, claro, sí, él está libre, sí, él se burla de la justicia. Mira, yo soy así como suena. Yo soy abusador de niño, porque no es ni siquiera de adolescente. Yo soy abusador de niño, me liberan el juez responsable y me voy a hacer otra vez lo que yo quiera, porque total no se castiga. Así claro, suena, claro. Entonces, va a haber más. A ver, si se le deja, si el juez no hace, si nosotros le dejamos de balde a los jueces, si no toman. Los ministros no le hacen una auditoría, no le da seguimiento, va a seguir habiendo. No, lo que aquí quiero destacar es lo siguiente: si ahora un juez, Luis Ovelar, decreta la prisión sin una nueva denuncia, nada, o sea, él hizo lo que correspondía, claro, sí. Por el mismo hecho, eso significa que en su momento el doctor Zelaya debió hacer lo mismo. Exacto. Porque el juez... Porque no hay ningún nuevo elemento nuevo en toda esta historia. No. Para que podamos decir, bueno, el juez Luis Ovelar tiene elemento diferenciado de lo que tenía Zelaya.
Él hizo el trabajo que tenía que haber hecho Carlos Raúl Zelaya. Él hizo en forma inmediata y hizo correctamente. Y el tipo estaba libre, incluso se arriesgaba a venir cerca del Poder Judicial. Exactamente, vino como si fuera nada. Como si fuera nada, la víctima, la mamá de la víctima le vio, entonces hizo escándalo. ¿Vos le viste? Y claro. ¿Y llamaste a la policía? Claro. Ahí de inmediato. Ese fue el mismo viernes que se le detuvo al otro muchacho también. Y de inmediato, la fiscalía actuó, estuvo ahí presente. La otra Lourdes, ya te digo, le doy gracias. Porque estuvo acompañando, siempre le estuvo dando seguimiento y eso es lo importante, porque si la fiscalía no estaba en ese momento, él iba a estar libre. Iba a seguir libre. Mira, te quiero hacer algunas preguntas un poco, no te digo comprometedoras, pero a mí me gustaría que la gente sepa qué vive una familia que tiene un integrante abusado por gente criminales, como es el caso de los abusadores sexuales y más todavía de niños. ¿Cómo vive una familia después de esto? Y yo te puedo decir que no encuentro palabras, porque el tormento de que tu familia estaba amenazada, día y noche, que en su declaración decía día y noche llorando, sin poder hablar, que tu hija o tu hijo trate de suicidarse por no poder hablar. Y vos no sabés, ni siquiera el psicólogo puede determinar el porqué del comportamiento y ella estaba presionada. No sabes cómo acudís a la iglesia, acudís al psicólogo y no hay remedio. Esa es la única cosa a lo que yo digo, que no hay psicólogo, no hay remedio. Porque es algo que te mata en vida. Solamente la madre puede saber y sentir lo que se siente cuando tu hijo es abusado. Más todavía cuando es un niño o una niña. ¿Cómo lograste descubrir? ¿Finalmente confesó tu hija o pudiste descubrir de otra forma? A través de ayuda psicológica y a través de ayuda espiritual. Uh-huh. Pero de un tiempo así muy largo ya, ¿verdad? Después de pasar montones de cosas, muchísimas cosas sin dormir. Discúlpame por escarbar un poco en el caso, pero ¿cuánto tiempo ella fue abusada hasta que pudo confesar? Y más o menos y 3 años, 2 años y medio, 3. Imagínate estando cerca del abusador o teniéndole cerca y que te esté amenazando a una criatura. ¿Era una persona integrada al entorno de la familia? Siempre pues es eso, siempre es el que está ahí en torno de la familia, siempre es el autor siempre es alguien que está cerca, generalmente vínculos cercanos. Nunca es... Él es oriundo de Ñuble, he visto en el informe policial. Mismo, sí, así mismo. ¿Y cuántos años tenía él cuando comenzó a abusar? Y 20 años, 19, 20 años. Ahora tiene 25 tal vez. Por ahí, sí. Pero... ¿Y cuál fue tu reacción cuando le viste? Me reservo. ¿Pero qué sentiste por lo menos así cuando impotencia. Impotencia y desesperación. Miedo. Y yo no sé si es miedo, pero era una impotencia de que yo soy una persona que le cuido mucho a mis hijos. Y que en tu casa te venga y te destruya lo que vos más aprecias, eso duele. Y yo quiero saber, esas personas que tuvieron participación para que ese tipo esté
Libre. libre como estuvo, porque estuvo gracias a lo que a la presión. Él ahora está en donde tiene que estar, ¿verdad? Pero le digo a esas personas que metieron la mano para que ese tipo pueda estar libre como estuvo, que Dios existe y que Dios es justo y que Él va a obrar en ellos también. Le va a hacer ver, tarde o temprano le va a hacer ver. Y así como a mí me está doliendo, a ellos también le va a doler alguna vez. ¿Por qué decidiste hablar? Porque si yo me callo, ese juez va a seguir haciéndole a otros. Y va a haber otras víctimas más. Va a seguir habiendo, así como está abundando, va a seguir abundando si yo me callo. Porque hay mucha gente que no puede o por A o B motivo no se anima a hablar. Pero a mí me obliga a hablar por mi hija y por muchas personas, por todas las víctimas. Obviamente ya no será lo mismo nada, pero están logrando recomponer, superar. Y muy triste es porque mi hija ya no está acá. Tuvo que en su ciudad, sí. Tuvo que irse para hacerse su tratamiento, tuvo que irse para despejarse. El dolor de una madre despejarse de tus hijos, siendo en la situación que está. Creo que el mensaje es claro para que los jueces no vuelvan a hacer lo mismo con otros y exponer los nombres, las situaciones. Creo que lo estás haciendo de manera muy responsable y veo que tenés los documentos, la carátula, todo. Tengo los documentos y toda la familia. ¿Quién en su momento fue la fiscal del caso la primera vez? Lourdes luego. Sí. Ella pidió prisión. Sí. Ella hizo exactamente como correspondía, porque Luis intentó chicanear hasta lo último y ella hasta lo último le enfrentó. Con la ayuda nuestra ayuda, ¿verdad? ¿Algo más que quieras decir al respecto? Y que tome conciencia a Raúl Zelaya, que él también tiene hijos y todas aquellas personas que se prestaron a él, ¿verdad? Bueno, ojalá el mensaje llegue y que nunca nadie más se calle. Impune. Y se sienta impune también para seguir haciendo esto, ¿verdad? Porque y que luchen así como yo luché, porque hay gente que sí realmente vieron, prácticamente amanecí en el Poder Judicial para que se pudiera hacer justicia. Y ahora va a seguir el proceso, pero ahora por lo menos una parte ya está. Él está donde tiene que estar como corresponde. Porque eso es para eso está la justicia, porque no podés agarrar y hacer justicia por mano propia. Para eso existe la justicia, ¿verdad? O si no vamos a vivir todo a la bilonga. Y es justo el reclamo de justicia en estos casos. Te agradezco mucho por tu testimonio y por confiar en nuestro espacio de comunicación para poder expresar esta situación. Es una forma de descargarse también, supongo, un poco de liberarse de tanta tensión de tantos años, ¿verdad? Sí. Y yo le agradezco a todas aquellas personas que me acompañaron y que nos dieron fortaleza y apoyo, porque no es fácil. No le deseo a nadie, es lo único que puedo decir. No quiero que nadie esté en mis zapatos. Una mamá más reclamando justicia por la libertad que se le dio al abusador de su hija, una niña. Y se indica como responsable de esta situación al juez Carlos Raúl Zelaya, quien ni siquiera hizo el debido proceso, según ella denuncia,
de tomar la audiencia de imposición de medidas y el hombre que habría abusado de su hija estuvo libre hasta el pasado viernes, cuando ella misma la vio en la ciudad de Coronel Oviedo y accionó los mecanismos judiciales como es la Fiscalía y el Poder Judicial y la policía, para que hoy el victimario o supuesto victimario de su hija esté tras las rejas y siga el proceso de investigación. 10 con 2 minutos, nosotros hacemos